Listo. Cuando nosotros, miren, hablamos de fracciones, lo primero que tal vez recordamos es la parte de que cuando nos enseñaron que era una fracción, nos indicaron siempre esto. Primero, que una fracción era un cociente, es decir, era una división entre dos números, ¿sí? Era una división entre dos números. Y esos dos números se llamaban cada uno, eran los elementos de la fracción, ¿no? ¿Y cuáles eran esos elementos? Pues el primer elemento era el numerador y el segundo era el denominador. Pero aquí, en el planteamiento de fracciones, estos dos me indican algo muy particular. Cada uno de estos me indican algo. Dice que la primera me indica las partes en las que represento o las que yo quiero tomar en cuenta. En cambio, el denominador me dice que indica las partes totales en las que se divide la unidad. Hay que tener en cuenta que ¿por qué me habla de unidad? Al hablarme de unidad me está hablando de un todo, de un total, ¿no? Y para que exista una fracción implica tomar una parte de ese todo. Es decir, por ejemplo, digamos que yo tengo $100. Esa es mi unidad, ese es mi todo que tengo, porque eso es lo que ahorré, eso es lo que tengo guardado. Y de pronto de esos $100 me tomé prestados unos $30, ¿sí? Entonces, esos $30 que tomé prestados forman una parte de ese todo que tenía. Es decir, son una partecita, son una fracción, son una porción de lo que tenía. Entonces, ese pedacito es una fracción, ¿sí? Es un todo. Por eso es lo que me dice, que estamos hablando de una unidad y estamos tomando partes de esa unidad, es decir, una porción de esa unidad, ¿sí? Entonces, ¿qué había que tener en cuenta? Había que tener en cuenta que tenemos estos dos elementos, numerador y denominador, que cada uno me indica algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan en estos dibujos de aquí nuestro todo es la figura completa, que en este caso es un rectángulo y acá es un círculo. Ese es mi todo. Pero si yo tomo un tramo de ese todo, es decir, tomo una porción de ese todo, por ejemplo, en este caso está tomando esto, divide a la fracción en dos partes, divide a la figura en dos partes iguales, les divide en dos partes iguales. Entonces cada una de ellas forman una fracción de un todo. Y en este caso la fracción ¿cuál es? Es un medio, ¿sí? ¿Qué es esa fracción un medio? Me indica que estoy tomando una parte o represento a una parte de un todo. Mi todo es dos partes, pero yo estoy tomando una, ¿sí? Entonces, esa fracción me indica que estoy tomando una parte de un todo. Y esta parte roja es una parte de un todo. Por ejemplo, acá, ¿qué me indica? Me indica que mi parte, mi todo, mi unidad se dividió en tres partes. Que si yo la quiero nombrar como una fracción sería 3 partes de 3. Todo esto serían 3 partes de 3, ¿sí? Pero si tomo solamente unita de estas, me dice que unita de estas es una parte de 3, ¿sí? Una partecita de 3. Acá si toma esta, una partecita de 3 y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, mi unidad completa sería los 4 cuartos, porque tengo 4 partes de las 4 que se dividieron. Pero si tomo unita de estas, esta unita sería una parte de 4, ¿sí? Entonces estoy tomando una fracción de un todo. Eso es lo que estoy haciendo, estoy trabajando de esa manera. Por tanto, lo que yo debo tener en cuenta desde aquí es esto, que si a mí me proponen una fracción, por ejemplo, tengo mi fracción 3/8, ustedes deberían poder saber cuál es la unidad. ¿Cuál sería la unidad de los 3/8? Si esto es una porcioncita de mi todo, mi unidad sería los 8/8, ¿verdad? 8 partes de 8 sería mi unidad completa. Esta sería mi unidad. Y de esa unidad estoy tomando estos 3/8. Es decir, estoy tomando 3 partecitas de 8. Entonces, eso es lo que va a cambiar ahora, que nosotros debemos imaginarnos o nosotros debemos trabajar de esta manera, con mi unidad y a partir de esa unidad, trabajar o tomar una porción. ¿Y qué me indica esta porción? Como ustedes pueden ver, ¿qué me indica? Tomo 3 partes y la unidad se dividió en 8 partes. ¿Sí? Tomo 3 partes y mi unidad se divide en 8 partes. Que si yo pusiese esta fracción, 7/15, ¿qué diría? 7 es lo que represento, o las partes que tomé, o lo que represento. En este caso, este de acá arriba va a ser lo que represento. Las partes que tomo son las que pinto, ¿no? Y este de acá sería el total en las partes que se dividió mi unidad.
Y viendo mi total, yo puedo saber la unidad. Por ejemplo, ¿esta de dónde se tomó? Se tomó de 15 quinceavos. ¿Sí? Porque lo de acá abajo me indica, miren, que se dividió en cuántas partes total, 15. Entonces mi unidad sería 15 quinceavos. De esos 15 quinceavos solamente tomé ¿cuántos? 7 quinceavos. ¿Sí? Entonces esa es mi fracción. ¿Sí? ¿Está claro? Miren cómo trabajo entonces. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta aquí es eso. Digamos que yo tengo esta fracción, miren, simplemente por ponerla. 5 novenos. ¿Cuál sería mi unidad ahí, María? ¿De dónde provenimos? Sí. Serían 9 novenos, porque Correcto. está solo tomando 5 unidades de 9. Eso. Y el total es 9 novenos. Correcto. La unidad sería 9 novenos. Y yo tomé Ujú. solamente 5 partes de Cinco. esas 9. Correcto. Entonces yo siempre voy a analizar esta condición para poder trabajar. Y si yo analizo eso, yo puedo crear fracciones fácilmente. Es decir, puedo resolver problemas sin necesidad. Puedo resolver un tipo de problema, un tipo de planteamiento directamente. ¿Cuál es ese tipo de planteamiento que va a poder resolver? Este planteamiento. Cuando me pregunta qué parte. Esta pregunta yo la voy a resolver simplemente con ese concepto. Va a haber preguntas que les dice, ¿qué parte de $100 es 30? Miren, esa pregunta que les hago, ¿qué parte de 100 es 30? Entonces, ustedes simplemente con el concepto de que es una fracción, ustedes ya pueden saber. Miren, escribámosle todo lo que dice ahí, todo lo que les dije. Les pongo esta pregunta. ¿Qué parte de $100 es 30 dólares? ¿Sí? ¿Qué parte de $100 es 30 dólares? Entonces es fácil. Simplemente deben identificar cuál es su unidad. ¿Sí? Y qué es lo que representa. Entonces ustedes se fijan, el total es 100. Entonces tengo 100 partes. Y lo que voy a tomar, ¿cuánto es? Es 30. Entonces tengo 30 partes. ¿Sí? Entonces mi fracción sería 30 de 100. Claro que para que tenga la fracción un poquito más adecuada me toca simplificar, porque si la tengo ahí está muy grande y sobre todo tiene los valores originales. Pero yo quiero hallar la fracción que representa 30 partes de 100 o 30 dólares de 100. Entonces yo le pongo, pero simplifico. Si yo simplifico, miren lo que pasa. Simplifico, simplifico y me da 3 de 100. ¿Y qué pasó entonces? Ah, ya. Los 3 décimos representa a 30 dólares de 100. Es decir, que 330 ha sido 3 partes de mi total, que eran 10 partes. ¿Sí? Entonces, tengo mi fracción. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Que la parte de arriba es lo que represento y lo de abajo es el total. ¿Sí? Entonces, si me preguntan y les digo lo siguiente, les propongo lo siguiente, les digo, de un grupo de 20 personas, 5 se retiraron. Y les pregunto, ¿qué parte se retiró? ¿Qué me dirían ustedes? Si les digo, de un grupo de 20 personas, 5 se retiraron. ¿Qué parte se retiró? Entonces queda muy fácil. ¿Qué parte se retira? ¿Cómo represento eso? Decía que arriba pongo los que se van y abajo pues el total. Entonces yo veo que mi grupo era de 20 y los que se retiran son 5. ¿Sí? Se retiran 5 personas de un total de 20. Entonces ya con esa distribución yo ya puedo hallar mi fracción. ¿Cuándo? Cuando ya lo simplifique. Mire, simplifico. Quinta 1, quinta de aquí 4. ¿Esto ha sido cuánto? Un cuarto. Ah, ya. Entonces un cuarto de mi total se ha retirado. ¿Sí? Entonces ya tengo mi fracción. Entonces yo solamente con esto puedo ya resolver los problemas que me pregunta qué parte. Sin necesidad de hacer nada más. ¿Sí? Pero mire, para que esto se vuelva un poquito más mecánico, nosotros vamos a proponerle una estructura a esto. ¿Sí? Vamos a ponerle una estructura, es decir, vamos a transformarle o vamos a traducirle como una ecuación.
¿Y cuál es la forma de traducirle como una ecuación? Tomando esta forma que está aquí. ¿Y cuál es la forma que está ahí? Me dice que para resolver problemas de fracciones hay que identificar la siguiente estructura, es decir, hay que plantear de esta manera. ¿Sí? ¿Y cuál es la forma de plantear? Dice que debo multiplicar mi cantidad por la fracción que quiero representar, ¿sí? Y eso me va a dar un resultado. Entonces, miren, esto de aquí era como explicación solamente para que vean que ya se puede hacer. Pero, como les digo, vamos a hacerle un poquito más simple de entender. Es decir, vamos a trabajarle con una forma para que ustedes puedan notar rápidamente cómo trabajar. ¿Ya? Entonces, miren, dice que yo debo tener en cuenta esto. Esta estructura. ¿Sí? ¿Y cómo la tomo en cuenta esa estructura? Dice que la debo tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí cualquiera de estas podría ser X, y si cualquiera de estas es X, yo ya tengo una ecuación con una sola incógnita y ya puedo encontrar lo demás. Es decir, que si me falta mi resultado, debo tener la cantidad y debo tener la fracción, y con eso ya podría encontrar mi resultado. O si me falta mi fracción, debo tomar en cuenta que si tengo la cantidad y tengo el resultado, simplemente despejo y ya tengo mi resultado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo identificamos cada una de estas? Pues es muy fácil, simplemente hay que tener en cuenta que la cantidad siempre viene después de la palabra de. Es decir, ¿cuánto es los 3/5 de 200? ¿Cuánto es el 1/2 de 800? ¿Cuánto es la mitad de 400? Siempre después de la palabra de viene mi cantidad. ¿Sí? La fracción, ¿cómo la identificamos? Primero, porque está escrita como una división. Y segundo, porque me pregunta qué parte, qué fracción. ¿Sí? ¿Cómo identificamos el resultado? Con cualquier palabra que me indique resultado. No solamente la palabra es, puedo utilizar es, equivale, son, resulta, obtiene, tendría, tendré, ¿sí? Cualquier palabra que me indique resultado me va a indicar resultado. O que me indique el igual, perdón, me va a indicar resultado. Más claro de esa manera. ¿Sí? Ahora, aquí hay que estar simplemente muy atento. ¿Qué dice que aquí debo ver a qué fracción yo represento o a qué fracción quiero representar? ¿Cómo es eso de a qué fracción quiero representar? Vamos viendo acá. Digamos que yo tengo esto. Y esto le divido en 5 partes iguales. ¿Sí? Tengo mi unidad. Mi unidad total sería 5/5, ¿verdad? Pero resulta que en un problema me dice que esos 5/5 son mi total y resulta de que me gasté 3. Todo esto que pinté dice que me gasté 3 partes de 5. Me gasté 3 partes de 5. ¿Sí? Ya me las gasté. ¿Me sobró algo? ¿Qué dicen? ¿Me sobró algo? Si me gasté 3, o sea, siempre que me gasto algo, va a haber veces que no me sobre y veces que me sobre. Pero en este caso, ustedes ven el gráfico, ¿me sobró algo? Si me gasté 3 partes de 5, ¿me sobró algo? 2 partes de 5. Correcto, me sobró esto. ¿Me sobró cuánto? 2 partes de 5. Entonces, miren, ¿yo qué fracción voy a poner aquí? Voy a poner la fracción que me proponga. Por ejemplo, si la pregunta me dice cuánto me gasté, ¿qué fracción voy a poner ahí? Voy a poner mi fracción 3/5. Pero si la pregunta me dice cuánto me quedó, ¿qué fracción voy a poner ahí? Voy a poner mi fracción 3/5. ¿A qué me refiero? Pongamos un pequeño problema para que ustedes se vean. Dice lo siguiente, miren. Luis tiene, pongámosle 300 libros y vendió 3/5 de ellos. Entonces, miren la pregunta, ¿en qué va a cambiar? ¿Cuántos libros vendió? Miren, y ahora sí les voy a poner lo mismo. Luis tiene 300 libros y vendió
3/5 de ellos. Lo mismo, ¿no? Pero ahora la pregunta va a ser esto. ¿Cuántos libros le quedan? ¿Sí? Entonces, mire, lo que cambia es que aquí quiere ver cuántos vendió y aquí quiero ver cuántos le quedan. ¿Sí? Esa es la diferencia. El detalle es que nosotros vamos a trabajar de forma directa. ¿Cómo sería de forma directa? Así. Dice entonces, identifiquemos. Luis tiene 300 libros. Ah, entonces esta es mi cantidad. Y vendió 3/5 de ellos. Ah, esta es mi fracción. La pregunta es, ¿cuántos libros vendió? Ah, ya, justamente, como vendió 3/5, quiero saber cuánto es 3/5. ¿Cómo hallo mi respuesta? Con mi estructura. Cantidad, 300 por la fracción que es 3/5 y eso me da el resultado que yo quiero encontrar. Entonces veamos. Quinta de aquí 1, quinta de aquí 60, 60 por 3, 180. ¿Sí? Y está trabajado, mire. ¿Cuántos libros ha vendido? 180 libros. Listo. ¿Cómo harían el de acá? ¿Cómo harían el de que me dice cuántos libros le quedan? ¿Qué dicen? ¿Qué haría? Tal vez en su lógica me dicen fácil, pues como se ha gastado, como ha vendido 180, diría 300 menos 180, que es lo que vendió. Veamos cuánto me queda 1, 120, ¿no? Y ya está. Pero el detalle es que si ustedes me dicen eso, necesitarían obligatoriamente hacer este cálculo. Yo no quiero hacer este cálculo. Quiero hacer el cálculo, quiero que me salga la respuesta directa. ¿Qué haría? La estructura me dice que ponga ¿qué fracción? La que quiero representar. Y ahora me voy a este entonces. La pregunta es la siguiente. ¿Quiero representar a esto? ¿Quiero representar a los 3/5 que me gasté? Recuerden que si 3/5 es lo que se gastó, 5/5 era la unidad, ¿no? Entonces hacemos esto, mire. Si 3/5 me gasté, ¿cuánto me quedó? En fracción primero. Si 3/5 me gasté, ¿cuánto me quedó? Lo que dijimos acá, 2/5. 2/5. Ya, ahora, Ujú. ¿cuál fracción quiero saber? ¿Lo que me gasté o lo que me quedó? En esta de acá quería saber lo que me gasté directamente, pero en esta de aquí, lo que me Lo que quedó. me queda. Entonces, ¿qué voy a hacer? El mismo cálculo, pero con 2/5. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar ahora? Quinta de aquí 1, quinta de aquí 60, 60 por 2, 120. ¿No me salió lo mismo que hacer la resta? ¿Sí, no? Pero se fijan que hice, me ahorré. Como este era mi problema, solo hice esto. Si hubiese hecho primero esto y luego la resta, me quita más tiempo. Y va a haber sobre todo problemas que no van a poder hacer ustedes de esa manera. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? Que nosotros debemos tener en cuenta qué fracción debo utilizar. Si me gasto los 3/5, me queda 2/5. Si me gasto los 2/9, me queda 7/9. Si me gasto los 11/15, me queda los 4/15. ¿Cómo sé lo que me queda? Fácil, simplemente veo lo que me falta para llegar a la unidad. Del 3, ¿cuánto me falta para llegar al 5? 2. Entonces 2 de 5 me falta. Del 2, ¿cuánto me falta para llegar al 9? 7. Ah, entonces 7 sobre 9 me falta. Del 11 para llegar al 15, ¿cuánto me falta? 4. Ah, entonces 4 de 15 me falta. ¿Sí? Entonces simplemente yo debo ver por qué fracción debo multiplicar. ¿Sí? Ya. Ahora, miren, para que quede más claro esta estructura, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener vamos a ponerles estas preguntas para que ustedes lo vean. Estas preguntas son problemas, ¿no? Son problemas, miren, sino que están sacados del resumen de los problemas, es que ustedes se fijan, se ha sacado el resumen del problema. No tiene nombres, no tiene apellidos, no tiene nada de eso. Simplemente tiene el problema con números y nada más. Pero es la estructura, es decir, es como el esqueleto de este problema. Por ejemplo, este de aquí. Me dice, ¿cuánto es los 2/9 de 180? Es un problema pequeñito. Pero yo podría ponerle esto.
Digamos, Juan tiene $180 y le prestó a su primo Marco los 2/9. Pues la pregunta es, ¿cuánto dinero le prestó a Marco? ¿Cuánto dinero le prestó a Marco? Entonces, miren, esto es lo mismo que esto, sino que está resumido. ¿Sí? Es lo mismo, sino que está resumido. Entonces, ya lo vamos a aplicar en los problemas, no es necesario que copien esto de aquí. ¿Ya? Entonces, simplemente para que ustedes se den cuenta que es lo mismo, lo que les hice eso. ¿Ya? Entonces, miren, veamos. Aquí, miren, ya está planteado el problema. Si ustedes se fijan, me dice, ¿cuánto es los dos novenos de 180? Ah, ya tengo, esta es mi cantidad. ¿Sí? Porque viene después de la palabra de. ¿Esta qué es? Mi fracción. Y simplemente chequean esto. ¿Cuánto es los 2/9? Ah, yo quiero saber los 2/9. Entonces, ahora sí, como planteo, cantidad por fracción, y eso me da mi resultado. En este caso me faltaba el resultado. Pilas el siguiente. ¿De qué número los 3/4? Miren, 3/4, esta es mi fracción. Son 27. ¿Estos 27 qué serían? ¿La cantidad o el resultado? Si dice son 27. ¿Qué dice? Sería el total Son 27. ¿De o qué el número? resultado. Resultado, correcto. Ajá. Recuerden que lo que yo necesitaba identificar simplemente era cantidad, para eso multiplicarlo por la fracción, y eso me dé mi resultado. Solo esos tres tenía que analizar. Ya, entonces esto ha sido resultado. ¿Por qué me doy cuenta? Porque está después de la palabra son, que se indica igualdad. ¿Sí? Acá miren, ¿qué parte de? Ah, ya, entonces de 80. Entonces esto sería ¿qué? Mi cantidad. Es 20. Entonces esto ¿qué sería? El resultado. ¿Sí? Entonces miren, así de fácil. Van identificando. Eso uno. O la otra opción, simplemente leyendo. Si aquí me pregunta, miren, ¿cuánto es? ¿Qué estoy buscando si me pregunta cuánto es? Estoy buscando un resultado. Si me pregunta, ¿de qué número? Estoy buscando un número, es decir, estoy buscando mi cantidad. Y si me pregunta qué parte, estoy buscando una fracción. ¿Sí? Ahí está, propuesta mi problema. Miren, ¿cuánto es los 2/9 de 180? Ah, directamente representa los 2/9 de qué cantidad de 180. Cantidad por fracción me da mi resultado. Aquí no tengo mi cantidad, a la cantidad le pongo X. Por fracción dice que me va a dar ¿cuánto? 27. Aquí tengo mi cantidad, pero no tengo mi fracción, entonces 80 por mi fracción dice que me va a dar 20. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se llaman estas preguntas directas? Se llaman preguntas directas porque se utiliza directamente la fracción que está propuesta en el problema. ¿Por qué se llamarán estas preguntas indirectas? Porque no se va a utilizar la fracción que está en el problema, sino se va a utilizar la fracción queda. ¿Por qué voy a utilizar la fracción queda? Porque aparecen las palabras. Miren. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto tenía si gasté y me sobró? Tengo 120 y me gasté 25. ¿Qué parte me queda? Le ven que utiliza siempre la palabra sobró, quedó. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No voy a utilizar las fracciones que están aquí. Porque si se fijan, esta fracción dice, luego de haber gastado. Es decir, que 3/5 es lo que me gasté. Entonces, 3/5 me gasté. ¿Cuánto me quedó? 2/5. Mire, cantidad por fracción me da mi resultado. ¿Pero qué fracción? La que me queda. ¿Por qué? Porque quiero representar a lo que me queda. Entonces ustedes van a hallar esta relación aquí. Miren, ¿qué relación van a hallar? Que esto con esto es lo mismo. ¿Se fijan que fracción y resultado son lo mismo?
sino que la una está escrita como una fracción y la otra ya es la representación, ¿sí? Entonces, si aquí pone la fracción que queda, acá va a dar el resultado en dinero de lo que queda. Si aquí ponen la fracción gasto, acá me va a dar el dinero que me gasto, ¿sí? Entonces, nunca se van a equivocar de decir, ah, y aquí pongo el queda y acá pongo gasto y ya está. Entonces, ustedes se van a dar cuenta por eso. Cantidad por fracción, en este caso fracción queda, me da mi resultado. Miren aquí, dice, ¿cuánto tenía? Sí gasté. Claramente me está diciendo que gasté 2/3. Entonces, ¿yo por cuánto voy a multiplicar? Por 1/3, porque gasté esa cantidad, ¿sí? Y lo que me pregunta es, ¿me sobró? Entonces, miren, esto que me sobró debe concordar con esto. Sería ilógico que, por ejemplo, en este caso yo ponga así, x por 2/3 es igual a 24. ¿Qué estaría diciendo? Como 2/3 es lo que gasté, 24 también debe ser lo que gasté. ¿Y eso me dice mi problema? No me dice, ¿verdad? Me dice, si gasté 2/3 y me sobró 24, entonces sería ilógico que mi problema me quede así. Si aquí pongo lo que gasto, acá pongo lo que queda. O sea, no tendría lógica eso. Pongo lo que gasto y acá pongo lo que queda, no tiene lógica, ¿sí? Entonces, no guarda relación. Es por eso que ustedes tienen que poner la fracción queda, cuando su pregunta lo amerite, ¿sí? Miren este de acá, tengo 120 y gasto 25, ¿qué parte me queda? 120 por x es igual a 95. ¿Por qué aparecería el 95? ¿Por qué no vendría así? Por la misma razón. ¿25 qué es? Lo que gasto. Y si aquí pongo lo que gasto, ¿qué va a ser esto? Lo que gasto. ¿Y eso es lo que quiero? No, ¿verdad? Quiero lo que queda. Entonces, si yo pongo esto, ¿esto qué fue? 120 menos 25, esto es lo que quedó. Y si aquí pongo lo que 95. quedó, aquí también me va a dar lo que quedó, ¿no? Ese es el detalle. ¿Sí? Entonces, siempre tiene que estar clarito esa condición. Ahora, no solo va a haber problemas con una fracción, va a haber problemas con varias fracciones. Fíjense fracciones consecutivas se llama. ¿Qué es lo que pasa? Dice, se caracterizan por tener varias fracciones operándose en el mismo problema. Entonces, miren el problema, ¿qué dice? ¿Cuánto es los 3/5 del 1/2 de los 2/3 de 6,000? Lo mismo que esto. Cantidad por fracciones me va a dar un resultado. Cantidad, en este caso sería fracciones y resultado. En caso de que en el problema me dice cuánto me quedó, ¿qué fracciones tendría que utilizar? En el caso de que diga cuánto me quedó, debería ser así. 6,000 por 2/5 por 1/2 y por 1/3. ¿Sí? Esto sería cuánto me quedó. Si se fijan qué estoy haciendo, estoy utilizando las fracciones queda. Simplemente en eso va a cambiar la problemática. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí tal vez? Ya. Vamos con el siguiente caso, el último caso también. Ganancia y pérdida. Este caso es muy utilizado también en los problemas de lógica, ¿sí? Porque comúnmente, de razonamiento numérico, ¿no? Porque comúnmente, por ejemplo, les va a decir lo siguiente, ¿no? Tengo un escritorio que vale $100 y quiero hacerle un aumento de 1/5 de su costo, ¿sí? Entonces dice, ¿cuánto debería valer el escritorio? Oh, había digamos, hay una reunión con 20 personas, pero luego aumentó 1/5 de ese grupo. ¿Cuántas personas hay ahora? ¿Sí? Entonces va a haber siempre esta palabra que aumentó, disminuyó, ¿sí? O lo de ganancia y pérdida. Van a haber siempre estas palabritas. ¿En qué va a cambiar? Dice, en este caso la estructura cambiaría a la fracción a utilizar. Sería aumentada por una fracción o disminuida en una fracción. Es decir, ¿en cuánto se deberá vender el artículo que costó 240 si se quiere vender con una ganancia de 2/3 del costo o pérdida de 1/8 del costo?
Ya le vamos a hacer ese de ahí. Simplemente entendamos esto. Si ustedes se fijan, digamos que yo tengo esta fracción 3/5. Esta es una fracción, ¿no? Ahora les digo mi unidad. ¿Cuál sería mi unidad? 5/5. Esta es mi unidad. Y si a esta unidad quisiera aumentarle los 3/5, ¿qué pasó con mi fracción ahora? ¿Cuánto resultaría? Si a mis 5/5 yo le aumento los 3/5, mi fracción se convertiría en ¿qué y ahora? Se convertiría en 8/5. 8/5, ¿verdad? Es decir, es una fracción que supera la unidad. Si ustedes se fijan, aquí ya tenemos como diferencia que el numerador es mayor que el denominador, ¿verdad? Dice que tomo 8 partes de 5. ¿Cómo eso es posible? Porque ya tomé mi unidad completa, pero además de eso tomo otra parte más, ¿no? Entonces, aumenté. ¿Qué pasaría entonces si yo digo que quiero aumentar, digamos, los 3/7? Entonces aparece esto. Entonces quiero aumentar. Aumento 3/7. Entonces digo ya, pues mi unidad es los 7/7 y esa unidad quiero aumentarle los 3/7. Mi nueva fracción sería ¿qué? 10/7, ¿verdad? Miren, mi nueva fracción sería los 10/7. Como ustedes pueden ver. Miren, mi nueva unidad sería los 10/7. Entonces, miren, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a multiplicar nuestra cantidad, no por la fracción aumento, no por esta fracción que está aquí, sino por esta que está aquí. Por esta vamos a multiplicar. Cantidad por la fracción aumento o descuento o por la fracción ganancia o pérdida y eso me va a dar mi resultado. Esa va a ser la única diferencia. Ahora, para que no estén haciendo todo este proceso y puedan sacar directamente la fracción aumento, ¿cómo se hace? Es muy fácil. Simplemente se conserva el denominador y se suma los elementos. Mi denominador va a seguir ser 5 y le sumo 3 más 5 que me da ¿cuánto? 8. Listo, ya está. Conservo el denominador y sumo estos dos. ¿Cuánto es 2 más 9? 11. Entonces aquí está, 11 novenos. Conservo el denominador y sumo estos dos. ¿Cuánto es 6 más 1? 7. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago la pérdida? Conservo el denominador y resto estos dos. 5 menos 2, 3. ¿Sí? Conservo el denominador que es 7 y resto estos dos. 7 menos 2 son 5. Bueno, esto es parecido a lo que estábamos trabajando, mire. Me gasto un sexto, queda 5 sextos. Me gasto dos séptimos, me queda 5 séptimos. Esto es parecido a lo que estábamos hablando del queda, ¿no? Solo cambiaría este de aquí. Entonces, miren, ahora sí trabajemos esto. ¿En cuánto se venderá un artículo que costó 240 y se quiere vender con una ganancia de 2/3? Hasta aquí hagámosle el problema. Solo hasta aquí. Es decir, vale 240 y quiero venderlo con una ganancia de 2/3. Vale 240 y quiero venderlo con una pérdida de 1/8. ¿Sí? Pilas ahí. El problema para hacerlo de forma sin conocer este tipo, sin conocer este método de sacar la fracción directamente, ustedes tendrían que hacer esto, ¿no? Mire, para que le vean, dirían 240 por 2/3. Primero quiero saber cuánto es lo que voy a ganar. Tercera 1, tercera 80, 80 por 260, ya. Entonces me dice que va a ganar, entonces valdría 240 más 160, que esto sería 400, ¿no? Ya está. Así tendría que ser, mira. Represento primero a los tercios, pero esto es lo que gano. Como esto es lo que gano, digo, entonces tengo mi unidad más lo que gano, me da un total de 400. Pero ya se salió de mi estructura, cantidad por fracción y me da mi resultado. Entonces, miren, yo le voy a sacar directo. ¿Cómo le saco directo? Fácil. Si esto es 2/3, es lo que gano, voy a multiplicar no por esto, sino por 5/3. ¿Cómo por 5/3? Conservo el denominador y para acá sumo los dos. 2 más 3, 5. Entonces digo, 240 por 5/3. Tercera 1, tercera 80, 80 por 5, 400. Mira.
Respuesta directa. ¿Sí? Es decir, no necesito hacer esta suma. No necesito hacer esta suma. ¿Y eso para qué me va a servir? Para problemas en los cuales no tenga la cantidad, ¿no? No tenga la cantidad. Entonces, pilas. Esto no. Lo que aprendimos ahorita. Si yo tengo ganancia, saco la nueva fracción y multiplico por esa nueva fracción. Si yo tengo pérdida, no voy a multiplicar por esta, sino voy a multiplicar por la nueva fracción, que en este caso sería 7 octavos. ¿Sí? Entonces veamos. 240 por 7 octavos. ¿Qué me quedaría entonces? Octava 1, octava 30. Y esto me quedaría 210. Directamente la respuesta. ¿Sí? Entonces, si me dice gana, no multiplico directamente por lo que gana, saco la nueva fracción. Si me dice pierde, no multiplico directamente por lo que pierde, sino con la nueva fracción. ¿Sí? Pues siempre tengo que trabajar de esa manera. ¿Sí? Entonces, la estructura así no cambiaría. Cantidad por fracción me da mi resultado. Simplemente debo ver por qué fracción debo multiplicar. Si es por la fracción gana, por la fracción pierde, si es por el gasto o por el queda. Y eso depende de quién, de la pregunta del ejercicio. Depende de la pregunta del ejercicio. ¿Sí? Listo. Vamos viendo. Entonces los problemas para que ustedes se den cuenta. Simplemente miren, lo que cambia el planteamiento del problema va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar es un poquito la estructura, nada más. Miren, vamos viendo estos dos problemas para que le vean. Yo les voy a hacer primero estos dos para que ustedes se den cuenta cómo trabajamos. Algunos siguen siendo planteamientos solamente y otros ya pues podemos aplicar lo que aprendimos ahorita. Entonces lo que hicimos es simplemente aumentar un poquito el conocimiento con referencia al planteamiento, ¿sí? O sea, vamos a seguir planteando problemas, pero vamos a aumentar un poquito el conocimiento. Miren, dice, ¿qué valor representa los 2/3 del 1/5 de 60? Esta claramente es mi cantidad. Y estas dos son mis fracciones. Que quiero saber qué valor representan, es decir, quiero saber el resultado. Entonces es fácil. Cantidad por fracciones, eso me da lo que yo quiero encontrar. Simplificamos directamente, recuerden cómo multiplicar fracciones, aquí es como que estuviese el 1 y simplemente simplifico. Veamos. Tercera de aquí 1, tercera de aquí 20, quinta de aquí 1, quinta de aquí 4. 4 por 2 me da 8, que quiere decir que el resultado ha sido 8. Respuesta a mi problema literal D. ¿Sí? Y ya está. Miren, estoy modificando un poquito mi planteamiento en base a lo que aprendimos ahorita. ¿Sí? Cantidad por fracciones, eso me da mi resultado. ¿Qué valor representa los 2/3 del 1/5 de 60? ¿Sí? Miren el de acá. El de acá es un planteamiento directamente, porque me dice, ¿cuál es el número? No sé cuál es el número, cuya tercera parte, es decir, cuyo tercio, es igual a los 2/3 de 2. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí está la cantidad y aquí está la fracción. ¿Sí? Simplemente que ya no me iguala un número, sino me iguala una expresión matemática, nada más, una expresión algebraica. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues resolver lo que puedo resolver. Esto me quedaría x sobre 3, que es igual, tercera de aquí 1, tercera de aquí 4, que es igual a 8. 2 por 4, 8. Donde x sería igual a 8 por 3, en donde x pues quedaría 8 por 3, que esto me daría 24. Respuesta a mi problema, literal D. ¿Sí? Miren, este solo fue un planteamiento normal, como un planteo de ecuaciones. Pero está involucrando un poquito pues este planteamiento de aquí. Cantidad por fracción. Y eso me va a dar mi resultado. ¿Sí? Listo. A ver. Vamos viendo. Sí les envié el PDF de estos ejercicios, ¿verdad? Sí les llegó, creo. Bueno, pero vamos haciendo aquí conmigo. A ver, vamos haciendo el 3 y el 4, por favor. Unos 2 minutitos para que les hagan. Y luego pues vamos comparando con lo que les salió con respecto a lo que sale, ¿sí? Listo. Trabajen por favor los dos. ¿Listo? A ver, vamos viendo. Este de aquí estaba parecido al anterior, dice 2/3 de 5 séptimos
2 tercios de 5 séptimos es igual a los 6 onceavos de un número. ¿Cuál es este número? Ya, entonces ya tengo propuesta ahí, simplemente me toca multiplicar lo que estamos. 2 por 5 me quedaría 10, 3 por 7, 21, que esto es igual a 6 onceavos de x. Vas a multiplicar, que me quedaría 10, 21 por 11 y todo sobre 6. Y esto me quedaría x. Simplifico algo, sí, mitad de aquí 3, mitad de aquí 5. Que esto me quedaría entonces 55 sobre 63. Respuesta a mi problema literal C. ¿Sí? Estaría trabajando. Simplemente planteamiento. No ha sido mucho de aplicar como lo que aprendimos. Planteamiento más que otra cosa en este caso. Ya, vamos al siguiente. Me dice, una piscina está llena hasta sus 3/4 partes. Si se sacó 3000 litros, quedó llena hasta la mitad de la cantidad inicial. Entonces, listo. Una piscina está llena hasta sus 3/4 partes. Yo no sé cuánto tiene la piscina, pero está llena solamente 3/4 de eso. Si se sacó 3000 litros, queda llena hasta la mitad de la cantidad. Es decir, que si saco los 3000, queda la mitad. Nuevamente, ¿cuánto es? 3000. Hecho en un dibujito, tenemos nuestra piscina, dice que está dividida en 4 partes. La piscina está llena hasta sus 3/4 partes, es decir, está lleno esto y esto. Hasta ahí está llena la piscina. Luego dice que se sacó 3000 litros. Es decir, se sacó la mitad, me dice. Entonces se sacó desde aquí hasta acá. Todo esto se sacó. Esto es 3000 litros. Y dice que quedó nuevamente, se dio cuenta, dice, si se sacó 3000 litros queda llena hasta la mitad de lo que había inicialmente. Es decir, que estos serían otros 3000. ¿Sí? Entonces, mira, se sacó lo de acá arriba, se sacó 3000 y me quedó la mitad de lo que había inicialmente, que quiere decir que esto de acá también sería 3000. Es decir, todo esto ha sido 6000. Todo 6000. ¿Sí? 3 partes ha sido 6000. Por tanto, esta partecita ha sido 2000. ¿Por qué? Nuevamente hagamos el dibujito aquí. Tenemos 4 partes y es 1, 2, 3, 4. Y estas 3 partes han sido 6000. ¿Por qué esas 3 partes han sido 6000? Porque se saca 3000 y me queda 3000. Entonces todo ha sido 6000. Y si esto es 6000, cada uno de estos, como son partes iguales, cada una de estas sería 2000. Entonces, si cada una de estas es 2000, esto también sería 2000. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuánto me falta para llenarla? Sí, se sacó estos 3000 más los 2000 que había, falta para llenarla ¿cuánto? 5000. Hecho por dibujitos me quedaría así. De otra forma planteo. Cantidad original a cantidad total, yo no sé cuál es, pero está llena solamente los 3/4. Por eso le saco los 3/4 para ver cuánto es eso. Esto es lo que está lleno. Si esto es lo que está lleno, le saco la mitad, que es 3000 litros, y me queda nuevamente la mitad. Listo, ya tengo esto, voy a despejar a ver cuánto es el total de la piscina. Entonces veamos. X o 3x sobre 8, que me quedaría al multiplicar esto, es igual a 3000. En donde x sería igual a 3000 por 8 sobre 3. Tercera 1, tercera 1000. En donde x ha sido 8000. Ya. Entonces la piscina completa es 8000. Completita. Menos 3000 que dice que sacó. ¿Sí? Menos 3000 que sacó. ¿Cuánto me faltaría por llenar? Entonces digo 0, 0, 0. Me ha faltado ¿cuánto? 5000. Respuesta a mi problema, 5000. Es decir, simplemente estaba diciendo que toda mi piscina es 8000 menos los 3000. Porque dice, ¿cuánto le falta para llenarla? No para llegar a donde estaba, ¿no? Si fuese para llegar a donde estaba, sería los mismos 3000, pero me dice para llenarla. Entonces sería los 8000 menos los 3000 que sacó. Me falta por llenar 5000.
¿Sí? Ya estaría propuesto el problema. Bien, échole por. Simplemente lógica, podrían decir, razonándole o planteando directo. Ahí está. ¿Preguntas tal vez? Ya. Vamos a los dos siguientes. Listo, a ver, analícenle eso, razónenle por favor. Listo. A ver, dice, en una canica cae al suelo y se levanta cada vez 2/3 de la altura anterior. Si después de haber rebotado 3 veces se ha elevado 32 centímetros de altura, ¿desde qué altura cayó? Entonces lo que nos es la cantidad. Pero sé que rebotó 3 veces. 2/3, 2/3, 2/3. ¿Sí? 3 veces. 1, 2, 3 veces. Y al rebotar la tercera vez, dice que la altura fue de 32. ¿Sí? Ya está trabajado directamente así. Cantidad por fracciones me da el resultado. Cada vez 2/3, 2/3. Es decir, por ejemplo, si empezó de una altura total, que era esta, si este era el suelo, cayó aquí y luego rebotó solamente hasta aquí, cayó aquí y luego rebotó solamente hasta aquí y así sucesivamente. Eso es lo que hizo, ¿no? Por eso cada vez era los 2/3 de la anterior. Bueno, desde aquí. 2/3, 2/3, 2/3. Y justamente esto es 32. Así me dice, ¿no? Así sería el problema, lo que me está proponiendo, que sería lo mismo que está aquí. X por 2/3 por 2/3 por 2/3 es igual a 32. Entonces lo que me quiere hallar, o lo que quiero hallar es la X que está ahí, para ver cuánto es. Vamos resolviéndole. ¿Qué me quedaría entonces? 2 por 2, 4 por 2, 8. Es decir, que me quedaría 8X sobre 3 por 3, 9 por 3, 27. Que eso sería 32. En donde X pues sería 32 por 27 y sobre 8. Octava 1, octava 4. Y esto quedó 4 por 7, 28. Y 4 por 2, 8 y 2, 10. Esto me quedaría la altura original que sería 108. ¿Sí? Ya está trabajado porque son 3 veces que rebotó. Entonces está mostrando la situación así. El siguiente dice, Arturo cumple el día de hoy 95 años y su hijo tiene la tercera parte de los 3/5 de su edad. ¿Cuál es la edad de Alberto? Ya, entonces, ¿quién es la edad del hijo? Alberto, no sé qué edad tiene, quiero saber que, o sé que de la edad del Arturo, de Arturo, que es su padre, él tiene 1/3 de los 3/5 de eso. Entonces quiero saber cuánto es. Es decir, que en realidad quiero saber cuánto es 1/3 de los 3/5 de 95, que es la edad de Alberto. Ya, entonces vamos viendo. Quinta de aquí 1, quinta de aquí 1, 9. Tercera de aquí 1, tercera de aquí 1. Que esto me ha quedado ¿cuánto? 19. Esta sería la edad de Alberto. Ya estaría trabajado directamente como ustedes pueden notar. ¿Sí? Entonces es muy simple como pueden ver. No requiere tanto tampoco. Este de aquí tal vez un poquito de entenderle, ¿no? Simplemente que era los 2/3 del anterior, 2/3 del anterior, 2/3 del anterior. ¿Cómo saco eso? Multiplicando por 2/3 cada vez. Y a la tercera vez dice que eso era 32. ¿Sí? Lo que hay que comprender es que cada vez que se hace esta multiplicación ya está trabajándose una cantidad menor, ¿no? Una cantidad menor y una cantidad menor. Listo, vamos los dos que siguen. Listo, trabajen por favor. Ya, dice, en una boda, 2/3 de los asistentes son mujeres, 3/5 de los varones son casados y los otros 6 son solteros. ¿Cuántas personas asistieron a la boda? Entonces, miren, aquí una de las formas más fáciles es ir dibujando y completando lo que nos falta, ¿no? Por ejemplo, dice, en una boda, 2/3 son mujeres. Entonces, miren lo que voy a hacer. Mujeres son 2/3, por tanto, hombres serían 1/3. No me lo dice, pero yo lo completo, ¿no? O sea, yo lo pongo para entender, solo para razonar bien, porque si no lo pongo muchas de las veces me equivoco. Dice, los 3/5 de los varones son casados, es decir, que de esto, 3/5 son casados. Por tanto, en fracción, 2/5 serían solteros. ¿Verdad? Hasta ahí estamos claros. Si me dice que 3/5 son casados, en fracción, 2/5 son solteros. Y los otros 6 son solteros. Ah, ya me está diciendo que estos son 6 hombres. Entonces ya tengo algo en cómo trabajar, miren.
Este es el resultado y esta es mi fracción. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuántas personas asistieron a la boda? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto, mire. La suma de los dos sería el total, pero no sé cuál es. Por tanto digo, de mi total, si le saco el 1/3, tendría los hombres. De ese 1/3, si le saco los 2/5, tendría los solteros. Y esos son 6. Ya, pilas. De mi total, si le saco el 1/3, esos serían hombres. Si a eso le saco los 2/5, esos serían los solteros. ¿Y cuántos eran los solteros? 6. Y ya está. Entonces represento, ¿no? Directamente. Del total, el 1/3 son hombres, de ese 1/3, los 2/5 son solteros. Y esos son 6. Eso es lo que hago. Del total, 1/3 son hombres y de eso los 2/5 son solteros. Que esos son 6. Ya está. Entonces vamos viendo. Que esto me quedaría 2 sobre 15, que es igual a 6. En donde x sería igual 6 por 15 sobre 2. Mitad 1, mitad 3. 3 por 15 que me daría 45. Y sí, literal, C sería el correcto. Muy bien. ¿Ya? El otro, vamos viendo. Bien razonado. ¿De qué número es 303 un doceavo menos? Doceavo menos, un doceavo menos. Si un doceavo me quitó, yo debo multiplicar mi cantidad por 11 doceavos. Y eso sería 303. Si ustedes se fijan, este es el resultado. ¿De qué número es 303, el resultado? Un doceavo menos. Si yo quito un doceavo, ¿por qué fracción debo multiplicar? Por 11 doceavos. ¿Sí? Es lo del pierde. Estamos aplicando lo del pierde. Si quito un doceavo, ¿cuánto me queda? 11 doceavos. Y eso es 303. Listo. Entonces ya está planteado. Y aquí simplemente diría 303 por 12 sobre 11. A ver, veamos. Por 300, me parece que me quedaría 36, 36. A ver, multipliquemos. Por 12, 2 por 3, 6, 0, 2 por 3, 6, 3, 0, 3. Sí, 3636. Sobre 11, no hay que simplificar, pues me tocaría dividir. 3636 dividido para 11, vamos dividiendo. 36 para 11 a 3. 3 por 11, 33, me sobra el 3. Bajo la siguiente cifra, 33. 33 para 11 a 3. 3 por 11, me queda 0. Bajo la siguiente cifra, 6 no me alcanza, pongo el 0 y aumento un 0. 60 para 11 a 5. 5 por 11, 55 de 65. Listo. Respuesta a mi problema, literal B, 330.5. ¿Sí? Tal vez en la división nomás se quedaron un poquito, o en la multiplicación, pero el planteamiento, miren ahí, tienen que utilizar la cantidad menos. Si quito un doceavo, multiplico por 11 doceavos. ¿Listo? Vamos, los dos últimos. Trabajen, por favor. Dice, una persona gasta 2/3 del saldo de su celular en llamadas, de lo que le sobra gasta la mitad de mensajes y le quedan $4. Entonces voy a utilizar lo que queda. Pilas. ¿Cuántos dólares de saldo tenía originalmente? Entonces no sé cuánto tenía originalmente, pero luego gastó 2/3 en llamadas. No me interesa saber los 2/3 que le queda, me interesa lo que gastó, me interesa saber lo que le queda, que es 1/3. De lo que sobra gastó la mitad, me interesa saber no la mitad que se gastó, sino la mitad que le queda. Y eso que sobrado dice que ha sido $4. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? X sobre 6, que es igual a 4, en donde X sería 6 por 4, en donde X sería 24. Respuesta a mi problema, literal B. ¿Sí? Ya estaría trabajado mi problema, no habría ningún inconveniente. Utilizo lo que queda. Si esto gasta, queda 1/3. Si gasta la mitad, queda la mitad. ¿Sí? ¿Ya está? Y la 10 dice, se vende 1/3 de una cesta de huevos. Si se quebraron 3 y que quedan todavía 5 octavos de la cesta, ¿cuántos huevos habían en la cesta? Ya, entonces la cesta no sé cuántos huevos había. Pero dice que se vendió 1/3, entonces me quedan 2/3 de la cesta. Porque se vendió 1, me quedan 3. Si se quiebran 3
Para restar de esta cantidad de huevos que me quedaron, se quitaron 3. Y dice que todavía le quedan 5 octavos de la cesta. 21 tercios, me queda 2 tercios. Quito 3 huevos y me queda 5 octavos. ¿De quién? De la cesta. Es decir, que nuevamente me queda de X. ¿Sí? Entonces voy a trabajar. 2X sobre 3 menos 5 octavos X es igual a 3. Para poder trabajar este de aquí, solo acá, mínimo común, 24. 24 para 3 a 8 por 2, 16X. Menos 24 para 8 a 3 por 5, 15X. Y este es igual a 3. ¿Sí? Aquí me quedaría en realidad X sobre 24, que es igual a 3, en donde X sería 3 por 24, en donde X tendría el valor de 72. Respuesta a mi problema, literal B, 72. Y estaría propuesto. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, ahí está. Entonces voy utilizando. Si esto es lo que se vendió, me quedó 2 tercios. De estos 2 tercios que se quedó, se quebraron 3. Aquí le resto 3. Solamente, solo 3. No le puedo poner 3X porque si le pongo 3X estaría diciendo que se quebraron 3 veces los huevos que había en la cesta. Y eso no sería lógico. Y eso dice que es igual, o sea, y todavía me quedan 5 octavos de la cesta. Aquí le pongo X porque es 5 octavos del total. ¿Sí? Y listo. Eso sería todo. ¿Ya? A ver, entonces, del PDF que se les envió, por favor. Un ratito.